Cuando el Espíritu Santo ilumina tus caminos más oscuros. Hay momentos donde no queda nada, donde las palabras ya no alcanzan, la oración se vuelve pesada y el silencio de Dios parece más fuerte que cualquier respuesta. Caminas sin rumbo y aunque el mundo sigue su curso, por dentro todo está detenido. Te sientes atrapado en un pasillo sin ventanas, esos días donde no ves, no entiendes y, sobre todo, no sientes. Días donde la oscuridad no está fuera, está dentro. Y es ahí, justo ahí, donde comienza esta historia. Porque si alguna vez pensaste que Dios se había ido, que el Espíritu Santo se retiró porque tu dolor era demasiado, porque tus preguntas eran muchas o tu fe muy débil, hoy necesitas saber algo. Él nunca se fue. No está esperando que salgas de esa oscuridad para volver a acercarse. Él ya está dentro, iluminando desde donde tú ya no puedes ver. La oscuridad no es señal de su ausencia. Es el escenario perfecto para que su luz se revele de manera más profunda. Porque cuando todo se apaga, cuando las voces se callan y el ruido se detiene, el Espíritu Santo no solo entra, susurra, no grita desde lejos, camina contigo en lo que no entiendes. Se sienta junto a ti cuando no puedes moverte, y mientras tú sientes que retrocedes, Él está construyendo dentro de ti una lámpara que aún no sabes que llevas. Muchos creen que la presencia de Dios se mide por la claridad del camino. Pero la verdad más poderosa es esta: el Espíritu se manifiesta con mayor intensidad cuando ya no hay camino, cuando cada paso requiere fe, cuando cada respiro parece una batalla, porque ahí no se trata de emoción, ni de visión, ni de fuerza humana. Ahí se trata de confianza, de rendirse aún sin entender, de decir, aunque con voz temblorosa: Espíritu Santo, si estás aquí, no me sueltes. Esta introducción no busca darte respuestas inmediatas ni fórmulas fáciles para salir del túnel. Busca recordarte que en medio de esa oscuridad que no compartes con nadie, no estás solo, no estás perdido, no estás olvidado, estás siendo acompañado por aquel que es experto en transformar noches en testimonios, llanto en intercesión y confusión en dirección divina. Porque no todo lo que parece oscuro es maldición. A veces es preparación. A veces es el taller donde el Espíritu Santo forma visión, discernimiento y un nivel de intimidad que no se alcanza en los días soleados. Lo que hoy duele, mañana será lámpara. Lo que hoy te rompe, mañana será palabra viva para alguien que aún no sabe cómo salir. Y mientras tanto, Él sigue aquí, no al final del camino, no cuando estés mejor, sino ahora, en este instante. Cuando crees que no hay nadie más, el Espíritu Santo enciende su luz, y no para que corras, sino para que te detengas, lo mires y recuerdes, nunca caminaste solo. Lo que realmente ocurre cuando Dios guarda silencio. El silencio de Dios es una de las experiencias más desconcertantes para el alma que ha aprendido a reconocer su voz. Pasaste temporadas donde sentías su presencia con solo cerrar los ojos. Orabas y algo dentro de ti se encendía. La Biblia se abría y cada versículo era una confirmación. Pero un día, sin previo aviso, ese cielo que antes respondía ahora parece de plomo. Y te preguntas: ¿hice algo mal? ¿Dios se fue? ¿Me está castigando? ¿Por qué ya no me habla? Ese silencio no es vacío, es sagrado, porque lo que parece ausencia muchas veces es estrategia, y lo que interpretas como abandono en realidad es una transición invisible donde el Espíritu Santo deja de hablarte como antes, no porque se ha alejado, sino porque te está enseñando a caminar sin depender de lo que sientes. El silencio divino no es castigo, es madurez. Es ese momento donde el maestro ya no responde porque estás en medio del examen. No para que falles,
sino para que recuerdes lo que ya sembró dentro de ti. Es cuando el Espíritu se esconde no para perderte, sino para que lo busques en una profundidad que antes no conocías. El problema es que cuando Dios calla, otras voces hablan. Y si no estás atento, los pensamientos oscuros comienzan a ocupar el espacio que antes llenaba su palabra. El enemigo susurra mentiras disfrazadas de lógica. Tu alma cansada acepta argumentos falsos. Y sin darte cuenta, comienzas a creer que el silencio de Dios es su indiferencia. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. El Espíritu Santo nunca está inactivo. Cuando calla, está trabajando en lo más profundo. Está reorganizando lo que tú aún no comprendes. Está moldeando tu fe, no para que sientas más, sino para que confíes más. Está desintoxicando tu corazón de dependencias emocionales, para enseñarte a permanecer, aunque no veas. Piensa en José en la prisión, en David escondido en cuevas, en Elías bajo una higuera deseando morir, en Jesús mismo, en Getsemaní, sudando sangre mientras el cielo guardaba silencio. En todos esos momentos, Dios no hablaba, pero obraba. No se manifestaba, pero preparaba, porque el silencio no detuvo su fidelidad, la intensificó. Cuando el Espíritu guarda silencio, es porque está dando lugar a algo más profundo que una emoción. Está creando raíces, está afirmando tu identidad, está separando lo que es real de lo que es ruido, y está enseñándote a reconocer su presencia no por lo que sientes, sino por lo que sabes, por lo que Él dijo, y sigue siendo verdad, aunque no lo escuches de nuevo. Hay una gloria en el silencio que no existe en la multitud de palabras. Es el lugar donde muere la dependencia y nace la intimidad, donde se termina el eco y empieza la comunión verdadera, donde dejas de necesitar señales externas, porque dentro de ti el Espíritu ha encendido una certeza que ninguna tormenta puede apagar. Así que no malinterpretes el silencio. No significa que Dios se fue. Significa que te está confiando un proceso más alto, uno donde no necesitas confirmación cada día, porque su palabra ya es tu fundamento. Uno donde el Espíritu no se ausenta, sino que se mueve con más profundidad, lejos del ruido y más cerca de tu esencia. Lo que parece ausencia es presencia en otro nivel. Lo que parece abandono es formación, y lo que parece un Dios que calla es un Padre que trabaja en silencio para sorprenderte con luz justo cuando más pensabas que la noche había ganado. La mentira de la oscuridad: estás solo. La oscuridad tiene voz. No es solo la falta de luz. Es la presencia de una narrativa que intenta robarte lo poco que te queda. Es en la oscuridad donde el enemigo habla más fuerte, no con gritos, sino con susurros constantes que se filtran entre pensamientos, emociones y memorias. Y siempre repite la misma mentira: estás solo. Esa frase no llega de golpe, se cuela lentamente en la oración que no tuvo respuesta, en el mensaje que nadie envió, en la noche que parecía interminable, en el silencio que se volvió rutina. Y empiezas a creerlo, empiezas a pensar que tu dolor no importa, que tus lágrimas no tienen destinatario, que tus luchas no conmueven a nadie, que ni siquiera el cielo reacciona. Porque la oscuridad no necesita convencerte con pruebas, solo necesita que dejes de resistir, que aceptes que tu proceso no tiene testigos, que creas que ni el Espíritu Santo tiene tiempo para ti. Pero hoy el cielo quiere interrumpir esa narrativa, porque lo que la oscuridad te susurra, el Espíritu lo confronta con verdad, y esa verdad es tan simple como poderosa. Nunca estuviste solo. No lo estuviste cuando lloraste sin palabras. No lo estuviste cuando nadie entendía tu batalla interna. No lo estuviste cuando el miedo te paralizó.
No lo estuviste cuando la fe te temblaba y la duda te abrazaba. El Espíritu Santo no ha sido un visitante ocasional. Ha sido tu sombra fiel, tu defensor silencioso, tu intercesor incansable. Ha estado presente no solo en tu adoración pública, sino en tu quebranto más privado. Mientras tú pensabas que nadie veía, Él estaba registrando cada respiración entrecortada. Mientras tú creías que no avanzabas, Él estaba cargándote. Mientras tú te rendías por dentro, Él seguía peleando por fuera. La mentira de "estás solo" es una estrategia del infierno, porque si logran hacerte creer eso, logran aislarte. Y el aislamiento espiritual no es soledad física, es desconexión emocional de la verdad. Es cuando sabes que Dios está, pero no lo sientes cerca. Es cuando te rodea gente, pero sigues sintiéndote invisible. Es cuando tu alma grita, pero nadie responde. Y es justo ahí, en ese lugar, donde el Espíritu entra, no con espectáculo, no con relámpagos, sino con una certeza que se cuela entre el miedo. Estoy aquí y nunca me fui. Dios no es como los demás. Él no se asusta de tu ansiedad. No se va cuando estás en crisis. No se ofende por tu confusión. Él se queda. Incluso cuando tú no puedes sentirlo. Incluso cuando tus oraciones son monosílabos sin fuerza. Incluso cuando tú te alejas porque sientes vergüenza o decepción. Él sigue ahí. ¿Sabes por qué? Porque tu dolor no lo ahuyenta, lo atrae. El Espíritu Santo no busca perfección, busca verdad. Y si tu verdad hoy es que te sientes solo, es precisamente ahí donde Él quiere revelarse como compañía, no como una idea espiritual, sino como una presencia palpable, una presencia que no necesita escenario, ni luces, ni música, una que entra en tu habitación, en tu insomnio, en tu rutina, en tu caos, y decide quedarse. Hoy puedes volver a escuchar otra voz, una que no miente, una que no se apaga, una que ha estado susurrando todo este tiempo. No estás solo, estoy contigo, y aún en esta oscuridad no voy a soltar tu mano. Cuando la fe no siente, pero permanece. Hay días donde levantar una oración cuesta más que levantar el cuerpo, días en los que ni siquiera sabes si estás orando o simplemente hablando al aire, momentos donde abres la Biblia y no pasa nada, no hay revelación, no hay consuelo, no hay respuesta. Y mientras todo en ti quiere gritar que tu fe se está apagando, hay algo dentro, mínimo, frágil, silencioso, que no se ha ido. Una chispa. Una voz interna que sigue diciendo, no entiendo nada, pero sigo creyendo. Eso es fe real. No es la fe que se expresa con fuerza desde un púlpito, no es la fe que siempre tiene una palabra profética a flor de labios. Es la fe que resiste sin espectáculo, la que no necesita sentirse para existir, la que no se basa en emociones sino en decisión, la que no grita, pero se niega a rendirse. Es la fe que vive cuando todo lo demás muere, y esa es la fe que el Espíritu Santo valora, porque es pura, es honesta. Es la fe que Jesús admiró en el centurión que no pidió una señal. Es la fe que sostuvo a Job cuando no entendía el sufrimiento. Es la fe que llevó a Jesús hasta la cruz, sin respuestas claras en su humanidad, pero con total obediencia en su espíritu. En los caminos oscuros, esa es la fe que permanece. Cuando tu alma no responde, cuando tus emociones se paralizan, cuando tus ganas de seguir se diluyen, ahí es donde la fe madura. No en los escenarios de gloria, sino en los valles sin sentido. Porque es fácil creer cuando todo fluye, pero cuando Dios guarda silencio, cuando tu entorno contradice sus promesas, cuando nada se siente santo, ahí, si decides quedarte, si decides confiar aunque sea con las uñas del alma, estás caminando en una dimensión de fe que el cielo celebra.
El Espíritu Santo no mide tu espiritualidad por cuánto sientes. Él la mide por cuánto confías, aun cuando no sientes nada. Y esa confianza no nace de esfuerzo humano, nace de una relación, de un caminar constante que ya conoció su voz y ahora puede reconocer su presencia, aunque no se manifieste. Tu fe no está muriendo porque no sientes. Está madurando porque decidiste seguir. Tu fe no está débil porque dudas a veces. Está siendo purificada en un fuego que otros no ven. Y cuando todo esto pase, cuando mires atrás, no recordarás grandes emociones. Recordarás decisiones silenciosas, actos pequeños de fidelidad, caminos que elegiste seguir con los ojos cerrados porque sabías que el Espíritu iba delante. La fe que permanece no es la que lo entiende todo. Es la que sigue diciendo, aunque no veo, confío, aunque no siento, espero, aunque no entiendo, obedezco. Y esa fe, aunque parezca frágil, está construyendo una raíz que ni la tormenta más violenta podrá arrancar. Hoy no necesitas más señales. Necesitas reconocer que si sigues aquí, es porque la fe, aunque no brille, no se ha apagado. Y si no se ha apagado, es porque el Espíritu Santo la sigue soplando desde dentro. Aunque tu alma no lo sepa, tu espíritu ya lo entiende. Tu fe no depende de lo que sientes, depende de a quién sigues. El susurro del Espíritu en medio de tu noche interna. Hay noches que no se cuentan con el reloj, sino con el alma. Noches donde el exterior está en calma, pero por dentro hay un huracán que no cesa. Nadie lo ve. Nadie lo nota, pero tú lo sientes. Pensamientos que se encadenan, recuerdos que se activan, miedos que se amplifican. Y justo ahí, cuando todo parece saturado de oscuridad y ruido mental, ocurre algo casi imperceptible. Un susurro. No es una voz fuerte, no es un grito celestial. Es apenas un pensamiento que no es tuyo. Una sensación de compañía, una palabra que brota en medio del caos sin haber sido buscada. Eso es el Espíritu Santo, no entrando con estruendo, sino con ternura, no irrumpiendo con autoridad, sino tocando apenas la puerta de tu conciencia para recordarte: estoy aquí, no te he dejado. Dios no siempre habla en fuego o viento. A veces, como en el monte con Elías, se manifiesta en el silbo apacible. Un susurro tan sutil que si estás demasiado ocupado peleando con tus emociones, lo pierdes. Pero si te detienes, si cierras los ojos por un instante, si respiras profundo en medio de tu ansiedad, ese susurro se convierte en ancla. El susurro del Espíritu no es débil, es delicado. Y por eso impacta más profundamente que cualquier ruido. No necesita aplastar tu temor, solo toca el centro exacto donde nace y lo transforma. No apaga el ruido con fuerza, lo eclipsa con verdad. Una verdad que llega sin esfuerzo, sin lógica, sin explicación, pero con el poder suficiente para cambiar el curso de tu noche. Ese susurro no te da todas las respuestas, pero sí te recuerda lo esencial. Dios no se fue. No estás en tinieblas porque pecaste. No estás siendo castigado, estás siendo acompañado. A veces el Espíritu no te saca de la oscuridad porque lo que quiere no es que veas más, sino que escuches mejor. Que aprendas a depender no de lo visible, sino de su voz interna. Que tu oído espiritual se agudice hasta que puedas percibirlo aún en medio del dolor. Los susurros del Espíritu no llegan cuando lo exiges. Llegan cuando te rinden. Cuando decides que, aunque todo está oscuro, no vas a huir. Cuando dices, no entiendo, pero me quedo. No veo, pero espero. No siento, pero escucho. Y justo ahí, cuando ya no dependes del milagro externo, el milagro interno ocurre. Escuchas a Dios en la forma más íntima posible. Tal vez no cambiará tu situación de inmediato. Tal vez no sanará todos tus temores en un instante.
Pero ese susurro será el primer ladrillo de tu refugio, será la llama que enciende una lámpara en tu noche, será el punto de partida de un nuevo tipo de comunión que no necesita luces ni fuego, solo silencio y honestidad. Y cuando aprendes a oír al Espíritu en la oscuridad, ya no vuelves a temerle a la noche, porque entiendes que si Él puede hablarte en tu peor momento, nunca volverás a estar realmente perdido. Hoy no busques ruido, busca profundidad, apaga el resto de voces, cierra la boca de tus pensamientos y escucha. El Espíritu sigue hablando y no viene a exigirte nada, solo a recordarte que el silencio también es lenguaje y que su susurro vale más que 1000 palabras humanas. Como la oscuridad revela lo que la comodidad esconde. Hay etapas de la vida donde todo parece ordenado, donde los días fluyen con cierta previsibilidad. La fe se vive con naturalidad y sientes que estás bien, no porque todo sea perfecto, sino porque estás cómodo. En esos momentos creemos conocer nuestro corazón, nuestra relación con Dios, nuestra capacidad de creer. Pero la comodidad, aunque necesaria, tiene un efecto silencioso, adormece, y no porque sea mala, sino porque no exige profundidad. Es en la oscuridad donde se revelan los cimientos, cuando todo lo que te daba seguridad desaparece y quedas a solas contigo mismo, con tus pensamientos y con Dios. Ahí es donde se activa lo que realmente crees. La fe ya no es una idea, se vuelve una decisión. La esperanza ya no es un sentimiento, se vuelve resistencia. Y la relación con el Espíritu Santo deja de ser una práctica religiosa para convertirse en una dependencia vital. La oscuridad no crea el vacío, lo expone, no fabrica el miedo, lo despierta, no destruye la fe, la prueba. Y esa prueba no es para Dios, es para ti. No porque Él necesite saber dónde estás, sino porque tú necesitas verlo. Porque hay heridas que negabas, dependencias que justificabas, máscaras que ya no puedes sostener. Y el Espíritu Santo no permite la oscuridad para herirte, sino para sanar lo que en la comodidad aprendiste a ignorar. En la oscuridad ya no puedes apoyarte en rutinas espirituales vacías, ya no puedes esconder tus emociones con frases aprendidas, ya no puedes aparentar estabilidad cuando todo dentro de ti se derrumba. Y aunque duela, aunque incomode, esa sinceridad es exactamente el terreno que el Espíritu Santo necesita para comenzar una obra real. Él no trabaja en apariencias, Él trabaja en la raíz. Y para acceder a esa raíz, a veces tiene que apagar la luz externa para que mires hacia adentro, para que descubras que aún confías más en tus planes que en su voluntad, que aún buscas validación en personas más que en su voz, que aún le temes más al rechazo humano que al silencio divino. Y una vez que ves eso, comienza la transformación, porque la oscuridad, aunque te incomoda, te libera. Te suelta de la necesidad de aparentar, te vacía de lo superficial, te devuelve la capacidad de sentir, de buscar, de depender. Y lo más hermoso es que el Espíritu Santo no te deja solo en ese proceso. Él no solo te expone, te reconstruye, no solo te confronta, te consuela, no solo revela la verdad, te llena de gracia para enfrentarla. Muchos oran por más de Dios sin saber que lo que están pidiendo requiere pasar por momentos donde todo lo demás desaparece, porque Dios no se suma a lo que te llena, Él reemplaza lo que no puede sostenerte. Y en la oscuridad, Él te muestra que cosas no eran luz, sino distracciones. Cuando sales de una etapa oscura, no sales siendo el mismo. Ya no hablas igual, ya no juzgas igual, ya no crees igual. Porque lo que viste en ti, lo que descubriste con el Espíritu en ese lugar de quiebre, se convierte en un antes y un después en tu caminar con Dios. Y aunque no lo pedirías de nuevo, tampoco lo cambiarías. Porque entendiste que sin esa oscuridad, seguirías cómodo,
pero incompleto. La oscuridad revela lo que la comodidad esconde, y lo que el Espíritu Santo revela, lo transforma. La lámpara encendida dentro del alma rota. Cuando todo se quiebra por dentro, lo último que imaginas es que pueda haber luz. El alma rota no busca revelaciones, busca sobrevivir. No busca respuestas teológicas, busca consuelo. Está tan enfocada en contenerse, en no colapsar, que ni siquiera se atreve a pensar en algo tan glorioso como una lámpara encendida dentro de sí. Pero eso es precisamente lo que el Espíritu Santo hace. No espera a que estés completo para darte luz. La enciende dentro del mismo lugar donde fuiste desgarrado. La mayoría piensa que Dios se revela cuando ya has sanado, cuando ya comprendes, cuando ya puedes dar testimonio. Pero su lámpara no se enciende después del proceso, se enciende durante. Se enciende cuando aún estás en pedazos, cuando no puedes levantar la cabeza, cuando todo dentro de ti grita que no puedes más. Ahí, justo ahí, una chispa, una pequeña llama, casi imperceptible, pero suficiente. No viene acompañada de una solución inmediata, no cambia la situación externa de forma mágica, pero ilumina algo dentro de ti que había quedado sepultado: la esperanza. Esa lámpara no te muestra todo el camino, pero alumbra el siguiente paso, y ese paso es suficiente para seguir. Es la presencia del Espíritu diciéndote, sin palabras: todavía hay vida aquí, todavía hay propósito, todavía estoy contigo. Esa luz no es emocional, no es euforia espiritual, es una certeza, un fuego suave pero firme, que no depende de tu fuerza ni de tu entendimiento, que no está atado a tus logros ni apagado por tus fracasos. Es una llama que Él encendió, y si Él la encendió, ni la oscuridad más densa puede apagarla. El alma rota es terreno fértil para esa luz, porque ya no lucha por impresionar, ya no pretende, ya no construye altares sobre arenas movedizas, se rinde, y en esa rendición el Espíritu tiene espacio para entrar, para habitar, para alumbrar desde lo más profundo. Muchos piensan que su quebranto los hace inútiles para Dios, pero en realidad es en el quebranto donde más útil te vuelves. No porque ahora seas más fuerte, sino porque ahora eres más real. Porque la luz que el Espíritu enciende en una alma rota no solo te guía a ti, comienza a iluminar a otros. Esa pequeña lámpara se convierte en faro, porque en tu herida otros reconocen la suya. En tu noche otros descubren que no están solos. Y es entonces cuando te das cuenta que no has sido abandonado. Has sido encendido, no para que todo cambie afuera, sino para que todo comience a cambiar adentro, no para que escapes del dolor, sino para que camines a través de él con una luz que antes no tenías. No para que seas fuerte, sino para que seas sostenido. Hoy, si te sientes quebrado, no esperes a estar completo para buscar la luz. Solo cierra los ojos, respira y pídele al Espíritu que te muestre lo que ya encendió dentro de ti, porque aunque todo parezca apagado, hay una lámpara que sigue ardiendo. Y esa llama, aunque pequeña, es indestructible, porque no nació de ti, nació de Él. Los pasos pequeños que el Espíritu honra con milagros invisibles. Cuando todo parece estar en su lugar y la vida fluye con cierta tranquilidad, solemos sentir que las respuestas a nuestras oraciones son inmediatas, claras. Es fácil creer que cuando las cosas van bien, estamos en el camino correcto. Pero cuando la oscuridad se presenta, la incertidumbre se instala y los temores se disparan, comienza una lucha diferente. Una lucha no por el destino, sino por el simple hecho de seguir dando un paso tras otro. Y es en esos momentos, cuando todo parece perdido, que los pasos pequeños, casi invisibles, son los que el Espíritu Santo honra con milagros que no siempre se ven de inmediato.
Es fácil esperar grandes cambios en nuestras vidas, como cuando la tormenta se calma y la paz desciende de manera instantánea. Pero el Espíritu no siempre se manifiesta en grandes milagros instantáneos. Muchas veces Él obra en lo pequeño, en lo que no se ve, en lo que parece insignificante. Es en los momentos más oscuros, cuando todo se desmorona, que el Espíritu te invita a caminar paso a paso, sin ver todo el panorama, sin conocer cada detalle del camino. El caminar en fe durante esos momentos oscuros es el mayor acto de obediencia. No se trata de avanzar con seguridad, sino de avanzar con confianza en la guía del Espíritu, aun cuando el camino no se ve claro. Es en esos pasos, aunque frágiles y temblorosos, donde los milagros empiezan a formarse. El Espíritu Santo te honra no por la grandeza de tus logros, sino por la fe con la que sigues caminando, aun cuando no sientes que avanzas. Cada vez que eliges seguir adelante en medio de tu dolor, cada vez que decides dar un paso, incluso cuando todo en ti grita que te detengas, el Espíritu responde. Y a veces, ese milagro no llega como una respuesta inmediata, sino como una transformación silenciosa en tu espíritu. Ese es el milagro que comienza en lo invisible, en lo que no se nota de inmediato, pero que gradualmente cambia tu perspectiva. La paz que llega sin previo aviso, el corazón que se calma sin explicación, la valentía que aparece en medio de la vulnerabilidad. Los pasos pequeños que tomas con el Espíritu no son solo un movimiento físico, son una declaración de confianza, una declaración de que crees en su presencia más que en lo que puedes ver, una declaración de que no importa cuán oscuro sea el camino, tú continuarás siguiendo su luz, paso a paso, aunque no sepas a dónde te llevará. El Espíritu honra esa fe, y aunque a menudo los milagros no se ven de inmediato, lo que sí se ve es el cambio en ti, el crecimiento interno, el fortalecimiento de tu alma, la paz que vas experimentando en medio del proceso. Lo que no ves hoy, lo verás mañana. Lo que no entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Pero lo más importante es que sigues avanzando, y cada paso es una semilla de esperanza que el Espíritu está cultivando en tu vida. El milagro no está solo en el destino, sino en el proceso, y el Espíritu te honra en cada paso, en cada respiro que tomas, en cada oración, por pequeña que sea, que ofreces, porque al final del día no es el tamaño del paso lo que importa, es la fe que pones en el seguir adelante, confiando en que Él está contigo, guiándote, honrando cada uno de esos pequeños movimientos. No te desesperes por no ver grandes cambios de inmediato. Recuerda que cada paso, aunque pequeño, está siendo usado por el Espíritu para construir lo que Él ha prometido. Un paso a la vez, una oración a la vez, un día a la vez, y en ese caminar verás cómo los milagros invisibles se hacen realidad, en tu corazón, en tu mente y en todo lo que Él está trabajando dentro de ti, cuando la dirección divina se da sin explicaciones. A menudo, cuando caminamos en la oscuridad, lo que más deseamos es claridad. Queremos ver todo el mapa, entender cada detalle, tener la certeza de que estamos tomando el camino correcto. Pero a veces, la dirección divina no llega con explicaciones detalladas ni instrucciones claras. En vez de eso, el Espíritu Santo nos llama a caminar con un solo paso de fe a la vez. No hay grandes revelaciones, no hay respuestas instantáneas, solo una pequeña chispa de luz que ilumina el siguiente paso, sin mostrar todo el camino por delante. Es frustrante, ¿verdad? Desearíamos que el Espíritu se manifestara de forma grandiosa y nos dijera exactamente qué hacer, qué decisiones tomar, qué resultados esperar. Pero, en lugar de eso, nos encontramos esperando. Nos encontramos caminando en lo que parece un vacío, confiando en que cada paso que damos es guiado por su mano, pero sin entender completamente por qué o cómo.
La dirección de Dios en estos momentos de incertidumbre es como una linterna en la mano, iluminando solo el próximo paso. Si tratamos de ver más allá, solo vemos sombras. Si intentamos correr antes de que nos llegue la luz, tropezamos. Pero la invitación del Espíritu es clara. Confía en lo que ves ahora, camina con lo que tienes, da un paso y luego espera el siguiente. Este tipo de fe no es para los cómodos, no es una fe de certezas y de control. Es una fe que dice: yo confío en ti, Espíritu Santo, aunque no entienda el camino completo. Es una fe que abraza la incertidumbre y la convierte en una oportunidad para depender completamente de Él. En esos momentos, cuando el Espíritu no da explicaciones, es porque está formándonos, está enseñándonos a confiar en su carácter, no solo en las respuestas. Está desarrollando una relación más profunda, donde dependemos de Él no por lo que sabemos, sino por quién es Él. Y ese proceso de depender sin ver todo el cuadro completo nos transforma. Nos da una paz que no viene de la seguridad de conocer, sino de la confianza de saber que Él es fiel, incluso cuando no sabemos qué hacer. Esto no significa que no debamos orar o buscar su guía. Claro que sí. Pero hay momentos en los que el Espíritu simplemente te guía un paso a la vez y te invita a confiar que en el camino se revelarán más cosas. El Espíritu no siempre responde con una visión clara del futuro, pero te responde con paz para tu presente. Así que si te encuentras en medio de la oscuridad, sin las respuestas que esperabas, no te desanimes. No estás perdido, estás siendo guiado. La dirección divina no siempre viene con explicaciones, pero siempre viene con presencia, y esa presencia es suficiente. La luz de Dios no se pierde en la oscuridad. Entra en ella, transforma el vacío y te guía con cada paso. Recuerda que, aunque no veas el panorama completo, el Espíritu está iluminando tu camino. No porque todo esté claro, sino porque confías en aquel que está contigo, guiándote paso a paso, con una dirección más allá de lo que tus ojos pueden ver. Las lágrimas como oraciones que el Espíritu interpreta. Hay momentos en los que las palabras no son suficientes. El dolor es tan profundo, la angustia tan intensa, que las palabras se quedan cortas. Sabemos que debemos orar, pero no sabemos cómo. Queremos hablar con Dios, pero nuestra mente está tan llena de pensamientos dispersos y nuestra alma tan quebrantada que lo único que podemos hacer es llorar. Y en esos momentos de desesperación, parece que nuestras oraciones se pierden en el aire. No hay respuestas inmediatas, no hay consuelo claro, solo el peso de la carga que nos consume. Pero el Espíritu Santo tiene una capacidad única para comprender lo que no podemos expresar. Él no solo escucha nuestras palabras, escucha nuestras lágrimas. No solo entiende nuestras oraciones articuladas, sino también los gritos del corazón que no se pueden poner en forma de frases. El Espíritu intercede por nosotros de una manera que va más allá de la comprensión humana. Como nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es increíble pensar que cada lágrima que cae no es solo una muestra de nuestro dolor, sino una oración que el Espíritu interpreta. Cada vez que sentimos que no tenemos fuerza para orar, el Espíritu toma ese dolor no expresado y lo presenta ante Dios, transformando nuestros gemidos en intercesión. Él toma lo que no podemos poner en palabras y lo convierte en una comunicación celestial. Esta es la belleza del Espíritu Santo. Él no solo escucha lo que decimos, escucha lo que no podemos decir. Él comprende las heridas profundas, las que nunca llegamos a compartir,
y las lleva al Padre con un amor y una gracia que trascienden nuestras capacidades humanas. No importa si nuestras oraciones son claras o no, no importa si somos capaces de entender todo lo que sentimos. Lo que importa es que el Espíritu ve lo que no vemos, entiende lo que no entendemos y traduce nuestras limitaciones en intercesión divina. Cuando estás llorando en la intimidad de tu ser, cuando el sufrimiento te arrebata las palabras, recuerda que el Espíritu está ahí. Él está tomando esas lágrimas y las está llevando directamente a los cielos. Y no solo eso, Él las está transformando en algo precioso ante los ojos de Dios. Un sacrificio de alabanza que llega hasta el trono celestial, purificado por la gracia y el amor del Espíritu Santo. A veces, la mayor forma de oración es simplemente estar en la presencia de Dios, dejando que el Espíritu se encargue de todo lo que no podemos expresar. En esos momentos, el Espíritu no te rechaza por no poder articular tus pensamientos, sino que se inclina hacia ti con compasión. Él entiende tu dolor de manera más profunda que tú mismo y lleva ese dolor a las alturas del cielo. No subestimes el poder de tus lágrimas. No te avergüences por no saber qué decir. El Espíritu toma lo que te queda, lo que parece inútil, y lo presenta ante el Padre como una oración perfecta. Tus lágrimas no son una debilidad, son una forma pura de conexión con Dios. Son una forma en la que el Espíritu muestra su poder para interceder por ti cuando ya no tienes palabras. Así que la próxima vez que te sientas incapaz de orar, cuando el peso del mundo te haga sentir que no puedes más, recuerda, tus lágrimas son oraciones, y el Espíritu Santo las está recogiendo y llevándolas al trono de Dios, donde encontrarán respuesta. No importa cuán silenciosas sean tus oraciones, siempre hay un Espíritu dispuesto a interpretarlas. Como el Espíritu transforma la cueva en altar, el dolor y la oscuridad pueden hacer que te sientas como si estuvieras en una cueva. La cueva es ese lugar donde todo lo que te rodea es frío, sombrío y silencioso. A veces es el lugar de tus pensamientos más oscuros, donde las dudas y los temores se amontonan. Es un refugio de soledad, donde sientes que no hay salida. Pero en medio de esa oscuridad, el Espíritu Santo tiene una habilidad asombrosa: transformar ese lugar de aparente condena en un altar de adoración. No importa cuán profundo sea el pozo en el que te encuentres, el Espíritu tiene el poder de tomar lo que parecía una tumba y convertirlo en un lugar donde su presencia puede morar. La cueva no es solo un espacio físico, es el espacio donde Dios comienza a trabajar en lo más profundo de tu ser. Es en la cueva, en la oscuridad, donde Él te prepara para lo que no puedes ver aún, pero lo que Él ya está planeando. La cueva no es un lugar permanente, es una estación. El Espíritu nunca te deja allí. Él entra en la oscuridad para iluminarla, para transformarla. Y cuando el Espíritu entra, transforma el espacio donde te encuentras. Donde antes había desesperación, ahora hay un lugar para rendirse. Donde antes había miedo, ahora hay fe. Donde antes había tristeza, ahora hay adoración. La cueva se convierte en altar porque en ella te encuentras con el Dios que no espera que llegues perfecto, sino que te encuentras con Él tal como eres, quebrantado, vulnerable, cansado. Piensa en David, cuando se refugió en las cuevas de Adulam, huyendo de Saúl. Es allí donde encontró a los desamparados, a los quebrantados, a los afligidos, y comenzó a construir un ejército no de hombres perfectos, sino de personas que conocían el dolor y el sufrimiento, pero que habían sido transformadas por la cercanía de Dios. La cueva no los hundió, los preparó para algo más grande. Así hace el Espíritu en nuestra vida. Es allí, en la soledad de la cueva, donde el Espíritu no solo te sostiene, sino que te purifica. La cueva es el lugar donde Dios te separa de todo lo que no te sirve, de todo lo que te distrae.
La oscuridad del lugar te obliga a mirar hacia adentro, a confrontar lo que estaba escondido y que necesitaba ser sanado. Y al final, la cueva se convierte en un altar de transformación. Un lugar donde te encuentras con el Espíritu y, al encontrarte con Él, te encuentras contigo mismo. Quizás hoy te sientes en una cueva. Quizás no entiendes por qué estás pasando por este proceso, por qué parece que todo a tu alrededor se ha oscurecido. Pero quiero que sepas algo. En ese lugar de desolación, el Espíritu está trabajando en ti. No estás solo. Él está allí y está usando cada momento de dolor para acercarte más a su presencia. El Espíritu no espera que salgas de la cueva antes de ser transformado. Él quiere entrar contigo, caminar contigo y convertir ese espacio oscuro en un lugar de adoración, de rendición, de encuentro. Porque lo que Él está formando en ti no puede ser hecho sin el quebranto. Lo que Él está construyendo no puede ser visto si no atraviesas ese espacio de oscuridad. Pero al final, verás que la cueva se convierte en tu altar, y en ese altar serás levantado. La voz de Dios cuando todos se han ido. Hay momentos en los que, cuando más lo necesitas, todos los demás parecen desaparecer. Las personas que esperabas que estuvieran a tu lado no entienden lo que estás atravesando, o simplemente no están. La soledad se siente más pesada, como una capa que se adhiere a tu ser, y mientras el mundo sigue adelante, tú te quedas atrás, sintiendo el peso de un vacío que no puedes llenar con nada ni con nadie. Es en esos momentos, cuando las voces de la multitud se desvanecen, cuando las palabras de consuelo se silencian, que la voz de Dios comienza a sonar más clara. No es la voz que esperas escuchar en un sermón, no es la voz que buscas en un consejo de otro ser humano. Es una voz que viene directamente del corazón de Dios y se escucha con una claridad sorprendente en el espacio de tu alma. La mayoría de las veces escuchamos esta voz en el silencio. No es una voz ruidosa, ni una que se impone. Es la voz del Espíritu Santo susurrando en lo más profundo de tu ser, en esos momentos donde todo lo que queda es tu propio suspiro y la sensación de que estás al borde de algo, pero no sabes qué. El Espíritu, sin forzar, se acerca a ti en la quietud, y de pronto, en medio de la nada, te encuentras con la más profunda de las realidades. No estás solo. El mundo puede haberte dejado. Las personas pueden no comprender lo que estás viviendo, pero el Espíritu no se aparta. Él nunca se aleja, incluso cuando parece que el cielo guarda silencio. Él es la voz que te sostiene cuando todo lo demás se ha ido. No te condena, no te juzga, solo te recuerda quién eres en Él. Y en ese susurro te da el coraje para seguir adelante. La voz de Dios no siempre está acompañada de respuestas inmediatas o de una explicación clara sobre lo que está sucediendo. A veces, esa voz simplemente te recuerda lo más básico y poderoso. Eres amado, eres mío, y no importa lo que enfrentes, siempre estoy contigo. Es una voz que no exige nada de ti en ese momento, solo te invita a descansar en su presencia. La tranquilidad de saber que no estás abandonado, que aunque no entiendas todo lo que está pasando, Él está obrando. Es fácil sentirse solo cuando las circunstancias parecen gritar lo contrario, pero el Espíritu Santo, la voz de Dios, nunca está lejos. Él se hace presente cuando menos lo esperas, y lo hace sin hacer ruido, solo con su presencia, con esa calma que no necesita más explicación que el hecho de que te acompaña en el camino. Quizás no puedas ver lo que está por venir. Quizás la oscuridad que te rodea te hace dudar de todo lo que has creído. Pero si en este momento solo tienes la voz de Dios como compañía, tienes más de lo que necesitas. Esa voz es suficiente. Esa presencia es suficiente. Y cuando escuches su susurro,
sabrás que, aunque todos se hayan ido, Él se queda. La voz de Dios no es solo para los momentos felices, es para los momentos de incertidumbre, para los días de lucha, para las noches sin respuestas. Esa es la voz que te susurra: no estás solo, yo estoy aquí, y te sostendré hasta el final, porque no hay sombra lo suficientemente densa como para que Él no penetre con su luz. Y no hay soledad tan profunda que su voz no pueda llegar. Hoy, si te sientes solo, si las voces del mundo se han apagado, recuerda que la voz de Dios nunca se apaga. Él te habla, te guía, te ama, y lo mejor de todo, Él se quedará, incluso cuando todo lo demás se haya ido, la visión que solo nace en la noche. Hay cosas que no podemos ver durante el día, y no porque la luz no sea suficiente, sino porque la visión que necesitamos solo puede nacer en la oscuridad. Cuando todo está iluminado, nuestros ojos están enfocados en lo que está frente a nosotros. Pero es en la noche, cuando todo parece confuso y fuera de lugar, que comienza a abrirse una nueva perspectiva. Y en ese lugar, el Espíritu Santo comienza a revelar lo que de otro modo hubiera permanecido oculto. La visión divina no es algo que simplemente aparece en el momento que más lo necesitas. A menudo es un proceso que se gesta en la oscuridad, en la espera, en el silencio. Lo que hoy sientes como una pérdida o una confusión, mañana puede convertirse en una revelación que nunca habrías entendido sin haber atravesado esa oscuridad. El Espíritu Santo utiliza estos momentos para ajustar nuestra visión, para llevarnos a ver más allá de lo que los ojos físicos pueden captar. A veces estamos tan acostumbrados a tener respuestas rápidas, a obtener resultados inmediatos, que creemos que la claridad debería llegar en el instante. Pero el Espíritu no siempre revela todo de inmediato. Él sabe que la visión que obtienes en medio de la oscuridad es más poderosa que cualquier respuesta rápida. Porque cuando la luz finalmente llega, no es solo una luz que ilumina el camino, sino una luz que transforma tu entendimiento de todo lo que has vivido. La oscuridad, entonces, se convierte en un campo de entrenamiento, en un lugar donde la visión no se trata solo de ver, sino de aprender a confiar en lo que el Espíritu está haciendo detrás de lo que vemos. Y es en ese proceso de confiar donde el Espíritu nos forma, donde nos enseña que la oscuridad no es algo que temer, sino una oportunidad para ser guiados de una manera más profunda y transformadora. Tal vez estás pasando por un momento en el que todo parece oscuro, donde no tienes respuestas y las preguntas te agobian. Quizás no sabes qué hacer o a dónde ir, pero es precisamente en ese lugar donde la visión de Dios comienza a desarrollarse en tu vida. No en la calma de los días soleados, sino en la turbulencia de la tormenta. No en la claridad, sino en el misterio. El Espíritu te invita a ver más allá de lo que está delante de ti, a mirar con los ojos del corazón y entender que cada paso dado en la oscuridad es un paso que te acerca más a la luz que Él ha preparado para ti. En la oscuridad, tus sentidos se agudizan. Tienes que depender más de lo que no puedes ver, de lo que no puedes controlar. Y es aquí, en esta vulnerabilidad, donde la visión del Espíritu se hace más clara. Aprendes a caminar no por lo que ves, sino por lo que sabes que está siendo revelado poco a poco. La visión en la oscuridad no es perfecta, a menudo es borrosa, incierta, pero es suficiente. Y eso es todo lo que necesitas. Suficiente luz para dar el siguiente paso, suficiente fe para seguir adelante. Así que cuando todo a tu alrededor parezca oscurecerse, no pierdas la esperanza. Porque lo que está sucediendo en la oscuridad es solo el inicio de una visión más profunda, una revelación más clara. Y aunque no veas todo el panorama ahora, puedes confiar en que cada paso, aunque pequeño, está siendo guiado por el Espíritu.
Él está iluminando tu camino, no con la luz de una claridad instantánea, sino con la luz de una revelación que nacerá de la noche. La visión que el Espíritu Santo te da en la oscuridad es una visión que no solo te guía, te transforma, y cuando finalmente la luz llegue, verás todo desde una nueva perspectiva, porque la oscuridad te enseñó a ver con otros ojos. Cuando la luz no cambia el entorno, pero cambia tu espíritu. En medio de la oscuridad, nuestra mayor esperanza es que la luz cambie todo lo que nos rodea. Deseamos que la situación, el ambiente, el futuro se transformen de inmediato. Queremos ver la solución, el resultado, la salida visible. Pero el Espíritu Santo no siempre trae luz de la manera en que esperamos. No siempre cambia las circunstancias de inmediato. A veces, la luz que Él trae no cambia el entorno, pero cambia tu espíritu. La luz divina no se mide por lo que ves con los ojos. La luz de Dios se mide por lo que Él hace dentro de ti. No se trata de iluminar de inmediato el camino completo, sino de aclarar tu corazón. La luz no tiene que revelar todo para que seas transformado. A veces, basta con un solo destello de luz en tu interior para que tu perspectiva cambie. Un resplandor que te muestra que, aunque la tormenta sigue, tu paz está asegurada. Que, aunque no entiendas lo que está pasando, sabes que no estás solo. Este es el misterio de la luz del Espíritu. Cuando Él ilumina, no siempre lo hace para que todo se resuelva inmediatamente. Él ilumina para que tú puedas ver el propósito, la paz, la seguridad que están disponibles, incluso cuando las circunstancias no lo reflejan aún. Y esa luz cambia algo en tu espíritu. Te da una paz que no depende de lo visible, una confianza que no depende de lo controlable, una esperanza que no depende de los resultados. La luz del Espíritu te transforma porque te muestra lo que realmente importa, lo que está dentro de ti, lo que Él ha depositado en ti, lo que es eterno. Es posible que en este momento sientas que tu entorno no cambia, que los problemas siguen ahí, que las dificultades siguen llegando. Pero la verdadera luz, la que viene del Espíritu, no te promete una vida sin problemas. Te promete una vida con Él en medio de los problemas. Y eso cambia todo. Porque cuando tu espíritu está iluminado, puedes caminar a través de la oscuridad sin ser consumido por ella. Cuando tu corazón es tocado por la luz del Espíritu, tu paz no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que ya está vivo dentro de ti. Esta luz no se apaga cuando las circunstancias no mejoran, no desaparece cuando las respuestas no llegan. La luz del Espíritu arde con la misma fuerza en la tormenta y en la calma. No cambia el entorno para ti, cambia cómo ves el entorno. Y esa es la mayor transformación que puedes experimentar. No necesitas entender todo, no necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas la luz que te guía paso a paso. Solo necesitas la luz que te da fuerzas para seguir adelante, incluso cuando todo parece incierto. A veces no es necesario que el caos se detenga para que encuentres paz. A veces el caos sigue, pero en tu espíritu hay una calma que no depende de las circunstancias. Esa es la luz que el Espíritu Santo quiere darte. Una luz que te transforme, una luz que te cambie por dentro, una luz que te sostenga, aunque el mundo siga girando en su confusión. Hoy, si te encuentras esperando que todo cambie de inmediato, recuerda que la luz del Espíritu no siempre cambia el entorno de la manera en que tú esperas. Pero lo que sí cambia es cómo vives dentro de ese entorno. La luz está ahí para recordarte que no importa lo que pase a tu alrededor, tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Tienes la luz del Espíritu que te guía, te fortalece y te llena de paz. Y esa luz es suficiente para seguir adelante.
El Espíritu Santo y el arte de sostenerte sin que lo notes. Hay momentos en los que te sientes como si estuvieras a punto de caer, como si todo lo que te sostenía ya no tuviera fuerza. Las fuerzas humanas parecen no ser suficientes. La lucha interna es más grande que las palabras que puedes pronunciar, más fuerte que las oraciones que puedes hacer. Y en ese preciso instante, cuando te sientes vulnerable y débil, es cuando el Espíritu Santo te sostiene. Pero no de la manera que esperas. No siempre te levanta en el sentido físico, no siempre te quita el peso de inmediato. A veces, su manera de sostenerte es tan sutil, tan profunda, que ni siquiera te das cuenta de cuán completamente te está envolviendo. El Espíritu no te sostiene a la fuerza, no te carga como una carga pesada. Él te sostiene suavemente, como el aire que no vemos, pero que respiramos. En medio de tu cansancio, Él es el aliento que nunca falta. En la incertidumbre, Él es la estabilidad que no se ve, pero se siente. Nos sostiene en lo invisible, en lo que no puede tocarse ni medirse, en los momentos en que estamos a punto de rendirnos, pero algo dentro de nosotros sigue de pie. Este sostén del Espíritu no es algo que se pueda describir con palabras, porque no siempre se manifiesta en grandes milagros. Es el sostenimiento en lo cotidiano. Es el corazón que sigue latiendo, la mente que sigue funcionando, las manos que siguen moviéndose, aun cuando todo dentro de ti grita que te detengas. Y es en esos momentos, cuando menos te das cuenta, que el Espíritu te sostiene de una forma que solo Él sabe hacer. Como un niño que está cansado, pero que se deja abrazar sin entender todo lo que está ocurriendo. Así te sostiene el Espíritu, sin esfuerzo, sin presiones, sin expectativas, solo con la certeza de que te ama. Cuando todo se derrumba y parece que no hay esperanza, el Espíritu te sostiene en la quietud, no en una explosión de poder, sino en un abrazo silencioso que te envuelve sin que lo notes, como una manta que cubre a un niño dormido. En esas horas de ansiedad, cuando la mente no puede parar y el corazón no deja de temblar, el Espíritu te sostiene con su paz. A veces no lo vemos, a veces no lo sentimos, pero está allí, en lo más profundo, sosteniéndonos aún cuando no tenemos fuerzas para caminar. Y no es solo un sostén momentáneo. El Espíritu te sostiene para que puedas atravesar el tiempo de incertidumbre y llegar a un lugar de paz, más allá de lo que las circunstancias dictan. No se trata de que el problema desaparezca de inmediato, sino de que, mientras caminas a través de él, el Espíritu te sostiene con una calma profunda, con una seguridad que no proviene del entorno, sino de la presencia continua de Dios dentro de ti. Cuando te sientas débil, cuando las fuerzas se hayan agotado y no veas el final, recuerda que no tienes que sostenerte solo. El Espíritu te sostiene, te cubre, te ampara, incluso cuando no eres consciente de ello. Él no te deja caer, no te abandona, no te deja solo. En el lugar de mayor quebranto, Él está allí, sosteniéndote sin que lo notes, sin que lo veas, pero con la certeza de que, aunque no lo percibas, Él es la fuerza que te mantiene en pie. La próxima vez que sientas que todo te sobrepasa, recuerda que el Espíritu Santo no solo te guía y te habla, también te sostiene en lo invisible, en lo silencioso, en lo profundo de tu ser. Y ese sostén es más poderoso de lo que puedes imaginar. Cuando tú eres la lámpara que otros necesitan en su noche, una vez que el Espíritu ilumina tu vida, no te deja para que vivas solo para ti. La luz que Él ha encendido dentro de ti no es solo para que camines en paz, sino para que seas la paz en la oscuridad de otros. La luz del Espíritu no se agota, no se esconde, no se guarda solo para tus momentos de tranquilidad. Cuando te llenas de su presencia, te conviertes en una lámpara que puede iluminar las noches de aquellos que están a tu alrededor.
Es fácil pensar que solo estamos llamados a recibir, pero una vez que recibimos la luz del Espíritu, estamos llamados a compartirla. La oscuridad que una vez nos rodeó, ahora puede convertirse en el campo donde nuestra luz brilla más intensamente. El Espíritu no solo te transforma para ti mismo, te transforma para los demás. El proceso de sanación que vives en la oscuridad es el testimonio que otros necesitan escuchar. Tu camino iluminado será el sendero que guiará a otros. El hecho de que el Espíritu haya trabajado en ti, sanándote, guiándote, dándote paz, no es solo para que disfrutes de esos frutos de manera privada. Dios no te bendice solo para ti. Él te bendice para que seas un canal, para que tú, como una lámpara, puedas reflejar esa luz en las vidas de quienes aún se sienten perdidos en su oscuridad. El Espíritu te da el consuelo no solo para que tú te sientas mejor, sino para que puedas ofrecer ese consuelo a otros que aún están atrapados en el miedo y la incertidumbre. No se trata de ser perfecto, se trata de ser una fuente de luz en un mundo que a menudo camina a ciegas. Se trata de ser un faro en medio de la tormenta, un susurro de esperanza para aquellos que han olvidado lo que es vivir sin temor. La luz del Espíritu dentro de ti no se agota por darla. Al contrario, cuanto más la compartes, más crece. Cuanto más dejas que otros vean la paz y la esperanza que Él ha puesto en ti, más fuerte se hace esa luz. El proceso de sanación que has experimentado no es solo para ti, es para otros. El dolor que has superado, la ansiedad que has vencido, la desesperación que has sentido y ahora entiendes. Todo eso se convierte en un testimonio vivo para aquellos que aún no han atravesado esa oscuridad. No puedes quedar atrapado en la idea de que tu sanación es solo para tu consuelo. Es un testimonio para el mundo. Y la luz que el Espíritu ha puesto en tu vida es el camino que otros seguirán para salir de sus noches oscuras. Este llamado no es fácil, pero es hermoso. No te exige que seas perfecto, solo que sigas siendo fiel a la luz que Él te ha dado. Y si te mantienes fiel, esa luz será el faro que guíe a otros hacia el mismo Espíritu que te transformó. Te convierte en un faro de esperanza, un canal de paz y una lámpara de consuelo. La oscuridad que alguna vez te definió, ahora se convierte en el terreno donde el Espíritu obra a través de ti para sanar, consolar y dar dirección a aquellos que aún se sienten perdidos. Recuerda, no tienes que esperar a que todo esté resuelto para brillar. Tú eres luz ahora, en medio de tu proceso, y mientras el Espíritu siga trabajando en ti, esa luz seguirá alcanzando a otros. No importa cuán oscura sea la noche de alguien más, tú puedes ser la lámpara que les muestre el camino hacia la paz y la esperanza. Y en ese proceso, tu propia luz nunca dejará de brillar. No hay sombra donde el Espíritu Santo no llegue. A lo largo de este viaje, hemos recorrido los caminos oscuros de la vida. Hemos hablado de las dudas, las luchas y las tormentas internas que parecen consumirlo todo. Pero hay una verdad que, a pesar de la oscuridad, siempre ha permanecido intacta. El Espíritu Santo está con nosotros. No ha estado ausente ni un solo segundo. Y hoy, esa verdad necesita ser proclamada con toda claridad. No hay sombra donde el Espíritu Santo no llegue. Puede que en tu caminar hayas sentido que estabas solo, que Dios guardaba silencio, que la oscuridad te rodeaba sin ningún propósito. Pero lo que parece una sombra es, en realidad, el lugar donde la luz de Dios tiene la oportunidad de brillar más intensamente. El Espíritu no se retira cuando todo está oscuro. Él se acerca. No abandona cuando todo parece perdido. Él entra con su suave luz para iluminarnos allí donde más lo necesitamos. Porque lo que Él quiere enseñarte no es solo a caminar en la luz, sino a reconocer su presencia incluso cuando las sombras parecen abrumar.
A veces, los caminos más oscuros son los que nos permiten ver más claramente la fidelidad de Dios. La luz del Espíritu no es solo para aquellos momentos brillantes, llenos de alegría. Su luz es para las noches sin estrellas, para los días de incertidumbre, para los momentos en que tu alma tiembla y no sabes a dónde ir. Él está allí, iluminando el camino, aunque no siempre lo veas de inmediato. Hoy te invito a confiar en algo más grande que tus temores, más grande que tus dudas, más grande que las circunstancias que te rodean. El Espíritu Santo está trabajando en lo invisible, guiándote, protegiéndote, llevándote hacia la paz que no depende de lo que ves. Si en algún momento pensaste que la oscuridad te había ganado, quiero que recuerdes algo profundamente poderoso. La oscuridad no tiene poder sobre el Espíritu Santo. No importa qué tan oscuro sea el camino, no importa cuán sola te sientas en la lucha, el Espíritu de Dios está contigo. Él no huye de tu dolor, Él no se esconde de tus dudas. Él te abraza en tu fragilidad y te guía con paciencia. Y a medida que sigues caminando, aprenderás a ver la luz, no solo cuando todo esté resuelto, sino en medio de la oscuridad. Aprenderás a reconocer la luz de su presencia, no como una solución inmediata, sino como una paz que te acompaña paso a paso. La sombra puede ser grande, pero el Espíritu es más grande. Las preguntas pueden seguir, pero la verdad que el Espíritu te revela es más sólida que cualquier incertidumbre. La oscuridad puede estar a tu alrededor, pero la luz de Dios nunca se apaga. Así que cuando todo se vea incierto, cuando sientas que la oscuridad vuelve a tu vida, recuerda, no hay sombra que el Espíritu no pueda atravesar. No hay lugar tan oscuro que Él no pueda iluminar. No hay espacio en tu corazón tan profundo que no pueda llenar. Y en ese conocimiento encuentra tu paz. El Espíritu Santo no solo está contigo en los momentos claros. Él está contigo en cada paso, en cada suspiro, en cada lucha. Él es tu luz, tu guía, tu consuelo y tu fortaleza. Así que sigue adelante sabiendo que mientras caminas no caminas solo. El Espíritu Santo ilumina tus caminos, te sostiene y te lleva a la paz que solo Él puede ofrecer. No importa cuán oscura sea la noche, porque la luz de Dios nunca se apaga.